Hola, espero que estén bien. Primeramente me presento, soy el profesor Rodrigo Gastón Manresa. Y bueno, en la charla que hoy les traigo, les quería comentar que la titulé New Linux en el mundo, una mirada diferente. Esta charla, un poco lo que voy a mostrar, es cómo nació este sistema operativo, algunas curiosidades del mismo y también dónde son los puntos de aplicación o de uso que más tiene este sistema. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva. La primera diapositiva habla sobre lo que es cómo nace el proyecto New. El proyecto New se inició en 1983 con Richard Stallman. Y bueno, este señor, el objetivo que tenía él es el de crear un sistema operativo libre porque estaba en contra de todos los otros sistemas que hasta el momento habían, que eran software privativo. Y a él se le ocurrió entonces decir, bueno, voy a crear un sistema operativo que sea libre y que encima sea gratuito. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, tenía este pensamiento. Él decía que si yo adquiría un sistema, yo tenía que tener el poder de decidir sobre ese sistema, hacer lo que yo quiera. Porque hasta el momento lo que hacían estas personas era agarraban, te vendían un sistema operativo, pero en realidad te vendían la licencia, no el sistema operativo. Entonces te ponían restricciones, te decían, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, no puedes instalarlo en tantas máquinas, no puedes hacerle copia, no puedes hacer aquello, te ponían restricciones. Y esto era como, a ver, que yo compre un auto y que me digan, vos a este auto no podés agarrar y pegarle una calcomanía, no podés cambiarle el color, pintarlo de otra manera, no podés cambiarle las llantas, en definitiva no podés personalizarlo o andar de acá a acá, no podés. Bueno, Richard Stallman decía lo siguiente, a ver, ¿por qué con las cosas tangibles pasa esto? Que si yo la adquiero yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo mismo debería pasar con las cosas intangibles, en este caso el software. Él decía, si yo lo estoy adquiriendo al software, yo tendría que tener el poder de decidir qué es lo que quiero hacer con él. Y bueno, él empezó entonces, debido a que no estaba de acuerdo con este sistema de software privativo, empezó a crear lo que es el software libre. En este caso, empezó el proyecto New y empezó a desarrollar varias herramientas fundamentales para el manejo del mismo, incluyendo, bueno, varios programas, todo esto, pero le faltaba el corazón, que es el kernel, el núcleo. Y acá es donde aparece esta persona que vemos ahora en esta diapositiva, que es Linus Torvald. Linus Torvald era un estudiante por aquel entonces de lo que era la carrera de ingeniería en computación. Y él agarró y empezó a desarrollar lo que era el núcleo Linux, que en un momento él lo llamó de otra manera, ¿sí? Eh, pero al final se lo terminó conociendo como Linux, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió acá? Eh, Él agarró y no estaba de acuerdo con lo que era el sistema que manejaba su universidad, que era el sistema Minix en ese momento, y empezó a crear un núcleo que, bueno, él lo había llamado en un principio FreeX, pero luego de eso ya todo el mundo lo empezó a conocer como Linux y ya quedó así, por el común de la gente. Pero ¿qué sucedió? Él había visto una conferencia donde Richard Stallman, la persona, el programador que anteriormente habíamos hablado, donde hablaba sobre lo que eran las licencias GPL, las licencias libres. Y le interesó bastante. ¿Y qué es lo que hizo? Licenciar el núcleo Linux como software libre. ¿Qué pasó acá? El Richard Stallman y la Free Software Foundation agarraron y dijeron, mira, nosotros tenemos todo esto, lo que nos está faltando es el núcleo. Y esta persona desarrolló el núcleo y lo liberó. Entonces, ¿qué pasa? Si juntamos ambos proyectos, podemos llegar a hacer algo completo, ya un sistema operativo totalmente funcional y completo. Entonces se fusionaron los dos proyectos y de ahí nace New Linux. Que bueno, la mayoría de las personas por ahí
le llama Linux directamente como para abreviar, pero el correcto nombre para pronunciarlo tendría que haber sido y tiene que ser New Linux. Bueno, ¿qué pasa con New Linux? Fíjense acá. Actualmente es desarrollado en colaboración por varios programadores y colaboradores de todo el mundo. O sea, hay varios programadores de la comunidad de software libre que se dedican a revisar si encuentran un error lo corrigen, si encuentran esto a, no sé, a hacer tutoriales, a hacer traducciones, a hacer difusión, a hacer un montón de cosas. Pero en lo que es programación, hay muchos que por ahí son muy buenos programando y obviamente, a ver, New Linux es un proyecto gigante, grandísimo. Entonces, ¿qué pasa? No pueden ser dos personas nada más las que hagan todo esto. Por ejemplo, habíamos visto Richard Stallman y Linus Torvalds. Pero que si bien ellos, y principalmente Linus Torvalds es uno de los programadores que más trabaja en esto, también hay otros más destacables como los que vemos acá. Obviamente son miles. Acá estamos dando un par de ejemplos. Alan Cooks, ¿sí? Larry Irwin, Andrew Morton, Ian Murdoch, ¿sí? Varias de estas personas, como Ian Murdoch, lamentablemente ya falleció, y, pero en su momento aportó muchísimo. Y bueno, tenemos por ejemplo sudamericanos como Marcelo Tosati, que es un brasilero, que también trabaja fuertemente en lo que es el mantenimiento del núcleo Linux. Bueno, acá también vamos a ver que hay empresas hoy en día que trabajan y aportan mucho a lo que es este sistema operativo. Por ejemplo, IBM, Intel, Hewlett Packard, Dell, Nvidia, AMD, entre otras tantas, porque son un montón. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Todas ellas saben que Linux es provechoso para ellas. ¿Por qué? Porque la utilizan en sus servidores. Entonces, les conviene que este sistema operativo vaya mejorando y vaya creciendo. De esta manera, fíjense, vamos a algunas curiosidades. El logo de New es una carita de un ñu. Y justamente le pusieron el nombre de ese animal porque en inglés se refiere justamente, se pronuncia así, GNU se pronuncia ñu. Entonces de ahí viene el logo. Y por el otro lado, por Linux, tenemos un simpático pingüinito que se llama Tux y que representa, digamos, a lo que es el núcleo Linux. Y bueno, este pingüinito justamente se le vino porque de una anécdota de que a Linus Torvald, cuando era pequeño, él es finlandés, y en Finlandia, bueno, obviamente es una zona donde hay mucho frío, hielo y hay pingüinos, y a él le había picado un pingüinito, entonces de ahí le pareció una anécdota graciosa y quedó como la mascota de este sistema operativo. Ahora miren estas curiosidades que hay acá. El código fuente de Linux tiene millones de líneas de código que crecen un 10% cada año, dice. O sea, estamos hablando de millones de líneas de código. Por eso decimos que es difícil esto para una sola persona o para dos personas. Entonces tiene que ser un grupo de programadores. Y esta línea de código, fíjense, el kernel es el 5% nada más y los drivers es un 55%, o sea que más de la mitad de las líneas de código corresponden a los drivers. ¿Qué son los drivers? Son los controladores que le dicen al sistema operativo cómo va a manejar correctamente determinado dispositivo, porque a ver, tenemos miles de modelos de impresora, miles de modelos de mouse, miles de modelos de teclado, de monitor, de todo lo que imaginemos, cámaras web, parlantes, lo que sea, placas de sonido, de video, todo eso. Tenemos montones de modelos, de fabricantes y modelos. Entonces, para cada uno de esos dispositivos se necesita unos controladores, que son los drivers, unos archivos especiales, que hacen que el sistema funcione a la perfección y le diga, mira, lo que hay instalado en esta computadora es tal teclado, tal mouse, tal monitor, tal impresora, tal cosa, para que lo maneje bien. ¿Y qué es lo que sucede?
Por día se eliminan y se agregan y se modifican miles de líneas. Es algo, como yo les dije anteriormente, un proyecto pero gigante. Bueno, miren acá. Acá vamos a hablar sobre lo que es la competencia y el monopolio. Miren ustedes acá, acá aparece Microsoft Windows, aparece la empresa Microsoft, y según la revista de Register, en el año 2002, Microsoft había acumulado un gasto de 421 millones de dólares. Miren, miren qué cifra, no nada pequeño. 421 millones de dólares combatiendo la expansión de Linux. ¿Qué es lo que pasa acá? Eh, la persona que vemos ahí se llama Eric Raymond. Y Eric Raymond había más o menos entrado, fue un hacker que entró a los servidores de Microsoft y agarró y robó unos documentos, unos memorandos confidenciales, donde se exponían unas estrategias potenciales de la compañía de Microsoft para desprestigiar al software libre, en particular a New Linux. ¿Y esto por qué? Porque lo veían, digamos, un alto funcionario, digamos, directivo de Microsoft, le decía a Bill Gates que New Linux era una amenaza, iba a ser una competencia y una amenaza a los negocios y a los intereses de Microsoft Windows. Entonces, Microsoft Windows empezó a tratar de desprestigiar y de esta manera combatir la expansión de lo que era el sistema operativo New Linux. Bueno, esto así como de pasada para que más o menos ustedes vean por qué es que Linux por ahí no llegó a despegar tanto. Y fue justamente por una jugada bastante sucia. Ahora, la mayoría dirá, ¿y por qué hablamos de Linux? ¿Por qué tanto interés en esto si más del 90% de las computadoras hogareñas, o sea, PC de escritorios en, en el mundo y computadoras portátiles están utilizando lo que es Windows? Bueno, ¿qué sucede? En realidad Linux es muy usado y se utiliza, por ejemplo, como vemos en esta diapositiva, en el cine. Uno de los sectores donde más se usa este sistema operativo es en la industria del cine. Tanto es así que fíjense ustedes, el 95% de los servidores que usan los estudios de Hollywood, Hollywood, uno de los lugares donde, digamos, más se producen películas para todo el mundo, para hacer sus animaciones tiene instalada alguna distribución de New Linux. Por ejemplo, fíjense ustedes, películas famosas como Titanic, Avatar, El Hobbit, Buscando a Dory, utilizaron para hacer sus efectos especiales o animaciones una distribución de New Linux. O sea, ellos utilizan este sistema operativo para todas sus películas. Bueno, no todas, pero sí la mayoría. Ahora, ¿dónde más se utiliza? New Linux se utiliza en casi todos los servidores del mundo. Yo puedo asegurar que un 99% de los servidores está utilizando New Linux. ¿Y esto por qué? Por la seguridad que tiene y por la estabilidad que tiene el sistema operativo este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 90% de los ordenadores más potentes en el mundo está utilizando New Linux. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una búsqueda en Google, esa búsqueda se está realizando en los servidores de Google. Y los servidores de Google están trabajando con una distribución de Linux. Entonces, indirectamente nosotros estamos utilizando Linux. Facebook, sus servidores, utilizan también Linux. Twitter, Wikipedia, es más, hasta el servidor que aloja la web de la Casa Blanca, todos funcionan con New Linux. Esto para tener una idea de dónde se usa este sistema. Además, miren esto. Sectores muy delicados, como por ejemplo estamos hablando de sectores donde se usa para el control, utilizan Linux. ¿Por qué? Porque es estable y porque es seguro. Fíjense, los trenes balas de Japón utilizan Linux. El sistema de control aéreo en todos los aeropuertos utilizan Linux.
Imagínense ustedes, esto de catastrófico que sería, que utilicen Windows y que en un momento, pum, pantallazo azul, o se clava, se tilda, o se congela, como ustedes quieran llamarlo. Sería un caos. Miren acá el tráfico de San Francisco utiliza Linux. Miren ustedes, el tráfico de San Francisco es uno de los tráficos más caóticos que hay en el mundo. O sea, pero es un, si llegaría a tildarse lo que son los semáforos, esto sería, digamos, colapsaría, sería un caos la ciudad, el tráfico no avanzaría un solo auto. O sea, se necesita algo muy estable y muy seguro en esa ciudad que administre esto. Y lo que utilizan es Linux. El tráfico de San Francisco es uno de los peores en el mundo, de los que, como se ve en esa imagen, ustedes fíjense, es realmente muy grande el tráfico que existe ahí. Ahora miren, los reactores nucleares de los submarinos, de lo que serían los buques de guerra nucleares, utilizan también Linux. Imagínense ustedes una pantallazo azul, como le mencionaba hace rato, muy peligroso. El CERN, para el que no conozca lo que es el CERN, pero la mayoría lo debe conocer, es uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo. Eh, si no es el más grande del mundo, ¿no? Y utiliza New Linux en sus computadoras. Vamos a otra de las cosas, las bolsas de valores de Nueva York. También utiliza sistemas operativos Linux. Otro de los lugares, hoy en día, fíjense, los Linux en los vehículos. Linux está presente en las computadoras de a bordo de los coches actualmente. Hoy todos los coches llevan una computadora de a bordo que facilita el manejo del mismo. Facilita, digamos, al usuario, no sé, le va diciendo la autonomía que tiene el vehículo, si controla todos los sensores, si hay una puerta abierta, los sensores para estacionar, controla lo que es el GPS, la música, infinidades de cosas hace el control. Y miren, ahí por ejemplo en las imágenes podemos ver uno de los últimos modelos de Tesla, por ejemplo, que son los fabricantes de coches eléctricos. Y no nos vamos tan lejos, Toyota, eh, no sé, cualquiera de estas marcas japonesas o francesas, como Renault, utilizan también lo que es un sistema operativo Linux para manejar sus computadoras de a bordo. Vamos a lo que son las casas. Hoy en día las casas inteligentes, lo que es la domótica. Domótica quiere decir el manejo a través de un dispositivo de varios artefactos y cosas eléctricas que tenemos en la casa. Por ejemplo, yo a través de un celular o de una tablet podría controlar en una casa inteligente a través de domótica lo que es, por ejemplo, la temperatura de la misma. Controlo aparatos como, por ejemplo, lo que es el aire acondicionado, lo que son los calefactores. Puedo controlar lo que son televisores. Estamos hablando de televisores inteligentes, de Smart TV. Puedo controlar computadoras, puedo controlar cualquier artefacto inteligente, ¿no? Hay heladeras inteligentes, microondas, lavarropas, todo lo que nos imaginemos existe, que se pueden controlar. Puedo controlar el internet, puedo controlar, por ejemplo, la iluminación de las casas. ¿A qué me estoy refiriendo con la iluminación de la casa? Que, por ejemplo, supongamos, me acuesto en mi cama y digo, uy, me olvidé de apagar la luz de la cocina. ¿Qué tendría que hacer en una situación normal? Levantarme, caminar hasta la cocina, pulsar la perilla de la luz y apagarla. Pero de esta manera yo puedo agarrar y agarro desde el dispositivo, desde mi celular, busco luz de la cocina, aprieto un botón y se apaga automáticamente y no tengo que estarme levantando e ir a apagar la luz que me olvide encendida. ¿Se entiende? Otra de las cosas, esto también puedo controlar también puertas, seguridad, cámaras, es infinidad de cosas.
Casi todo lo que se me ocurra lo puedo controlar a distancia e inclusive a través de internet si es que me voy de viaje a algún lugar. Bueno, ¿dónde más se ve Linux? Linux también se ve en las agencias de investigación o de inteligencia. Justamente las agencias de investigación y de inteligencia no se pueden dar el lujo de ser hackeadas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿qué usan? Linux, justamente. ¿Por qué no usarlo? Es la pregunta que dice la diapositiva. Y en la foto esta, que fue una foto que apareció en en varios artículos y noticias sobre lo que es el FBI, que el FBI es justamente una agencia de investigación, de las más conocidas. Lo que se ve acá es a un agente que encabeza el equipo de cibercrimen del FBI, rodeados de ordenadores, o sea, de computadoras con New Linux. Y si ustedes se pueden fijar ahí, eh, todas las computadoras en donde se puede observar un sistema operativo que se está ejecutando son sistemas operativos Linux. Esto, digamos, estamos hablando de FBI, estamos hablando de la KGB, por ejemplo, ahí hablamos de Rusia, hablamos también de la CIA, ¿sí? Todas estas agencias utilizan justamente Linux por su seguridad. Otros lugares donde se decanta Linux, la Estación Espacial, la NASA y la Agencia Espacial Europea se han decantado por distribuciones Linux. ¿Por qué? Porque justamente necesitan también estabilidad y seguridad. ¿Dónde más se ve sistemas operativos Linux? Miren, sin ir más lejos, hace rato nosotros hablábamos de que la mayoría de las computadoras personales, ya sea de escritorio o portátiles, utilizaba Windows. Pero, atento acá, acá se da vuelta la tortilla. ¿Por qué? Porque en los celulares, ¿sí? Celulares estamos hablando que, no sé, que utilizamos nosotros comúnmente, todo celular que utiliza el sistema operativo Android es núcleo Linux. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero lo que estamos utilizando es Linux acá, en estos celulares. Android es núcleo Linux. ¿Y qué es lo que sucede acá? Lo que yo les decía, se da vuelta la tortilla. Más del 80% de los celulares está utilizando lo que es un Android que es núcleo Linux. Entonces, acá si nos ponemos a pensar, ¿y qué celulares utilizan Windows? Únicamente los Nokia de la serie Lumia y se acabó ahí, no hay más, no se utiliza en otro lado, o sea, es menos del 1%. Y el otro resto lo utiliza mucho iOS, que es el sistema operativo que tienen los iPhone. Pero bueno, celulares, a ver, de la marca Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei, todos esos están utilizando Android. Y bueno, actualmente también en las computadoras podemos observar que hay una gran cantidad de distribuciones de Linux. Cuando hablo yo de distribuciones de Linux, estoy hablando de que hay un Linux, como es un software libre, yo puedo crear mi propia distribución. ¿Y qué es lo que pasa? Hay, por ejemplo, una distribución de Linux exclusiva para músicos, otra para científicos, otra para educación, otra para usuarios generales, comunes, otra para, bueno, y así sucesivamente hay una versión para cada vez más. Hasta hay Linux, como el que vemos ahí, Puppy Linux, que sirve para revivir computadoras antiguas, pero estamos hablando de computadoras viejas, vuelven a tomar vida gracias a que Linux no hace que estas computadoras queden obsoletas y pueden seguir funcionando tranquilamente con software actual y moderno. Por ahí muchas veces me preguntan a mí, y yo que vengo de Windows, qué me recomendás? ¿Cómo puedo que la migración no sea tan difícil, un Linux que no sea difícil? Bueno, lo más recomendable es el Linux Mint. Otra de las distribuciones, que es una de las más usadas en el mundo Linux, es Ubuntu. Esa sería otra.
Y bueno, una de las más estables y que es, digamos, como el padre de todas las distribuciones prácticamente, es Debian. Pero tenemos varias. ¿Dónde más se ve Linux? Todos los aparatos, como mencionamos hace rato, Smart TV, eh, Smartwatch, por ejemplo, ¿sí? Eh, este, Smartwatch me estoy refiriendo a relojes inteligentes. Todo eso utilizan sistemas operativos que están con núcleo Linux. Por ejemplo, Tizen es el que utiliza los relojes inteligentes de Samsung y los televisores de Samsung. Y Tizen es justamente también núcleo Linux, al igual que Android. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado esta pequeña charla que estoy dando ahora virtualmente y les agradezco enormemente por su atención y acá les dejo mis redes sociales por si por ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, quieran preguntarme cualquier cosa con respecto a lo que es software libre, a lo que es Linux. Les dejo acá mis redes en Facebook, me pueden encontrar como Rodrigo Gastón Manresa, en Twitter como GR Manresa, mi email es grmanresa.gmail.com y en Instagram también me pueden encontrar como grmanresa. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y será hasta la próxima.